Título promedios. ¿Qué concepto se tiene de promedio? ¿Qué es un promedio? A ver, toma nota. Se denomina promedio o cantidad media a un valor intermedio de un conjunto de valores. Se denomina promedio o cantidad media a un valor intermedio de un conjunto de valores. Entonces, esa es la definición de promedio. ¿Qué es un promedio? Una cantidad media, un valor intermedio de un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de datos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un grupo de datos diferentes en valor, por ejemplo, su promedio tiene que ser menor que el mayor dato y mayor que el menor dato. O sea, el promedio está en este intervalo. Nunca será ninguno de los extremos, ¿no? En el intermedio tiene que estar, uno de esos, ¿no? ¿Sí? Eso se cumple cuando son datos diferentes en valor, ¿ya? ¿Cuántas clases de promedio vamos a estudiar? Vamos a estudiar 3, es lo que pide todo prospecto en cualquier universidad del Perú. El promedio media aritmética, notación, el promedio media geométrica, notación MG, el promedio media armónica, notación MH. ¿Cómo se halla el promedio aritmético? El promedio aritmético es sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos que has sumado. ¿Cómo se halla el promedio geométrico? Vas a multiplicar todos los datos. A ese producto de datos le tomas radical y en el índice va colocado el número o la cantidad de datos que has multiplicado, pues, ¿no? ¿Sí? Promedio armónico, ¿cómo se va a calcular? Bueno, es una división donde en el numerador va la cantidad de datos que estás utilizando y en el denominador va la suma de las inversas de cada uno de los datos que estás utilizando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular la media aritmética de estos 3 primeros, por ejemplo, ¿cómo sería? Pues, su media aritmética. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque son 3 datos. ¿Cómo calcularía su media geométrica? Multiplico, ¿no? A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 radical índice 3 o raíz cúbica de 3, ¿no? Porque son 3 factores como cantidad subradical, ¿no? Promedio armónico, ¿no? Será 3, ¿por qué? Porque hay 3 datos, ¿no? Que estamos tomando 3. La inversa, ¿no? Inversa de A sub 1, 1 sobre A sub 1 más 1 sobre A sub 2 más 1 sobre A sub 3, ¿no? De esa manera es su aplicación para los problemas, ¿no? ¿Sí? Propiedades. ¿Qué propiedades como mínimo hay que conocer? Estas 3, pues. Hay más propiedades, obviamente, pero mínimo estas 3, ¿no? ¿Qué dice la primera propiedad? La primera propiedad dice que es válida para 2 o más números diferentes. 2 o más números diferentes, ¿ya? O sea, no iguales. Por ejemplo, acá aparece un 5, acá un 8, acá un 14, acá un 20, acá un 1000, así. Valores diferentes, ¿no? Si los datos son diferentes en valor, se cumple que la media aritmética es mayor que la media geométrica. Y esta a su vez es mayor que la media armónica, ¿no? Es por eso que a la media aritmética se le conoce como el mayor promedio, ¿ya? Este dato va acá, ¿ya? Acá se ha desconfigurado. Y a la media armónica se le conoce como el menor promedio, ¿ya? Como el menor promedio. Entonces, cuando te pregunten en un examen, calcule el mayor promedio de los siguientes datos, están hablando de la media aritmética. Calcule el menor promedio de los siguientes datos, están preguntando por la media. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si los 2 o más datos que me dan son iguales en valor? O sea, ya no son diferentes, sino iguales. Por ejemplo, puro 8, ¿no? 8, 8, 8. Entonces, si los datos son iguales, se cumple pues que ya no existe mayor ni menor promedio.
las tres medias van a ser iguales. Iguales a ese dato repetitivo que te han dado. Si he dicho que son puro 8, MA8, MG8 y MH8, ¿no? Esto es un caso especial, ¿no? Solamente se cumple cuando tengas números iguales en valor, ¿no? 3. ¿Qué dice la propiedad número 3? Bien claro dice acá, solo para dos números. Solo dos números. No sé por qué el alumno lo aplica para 4, 5 y encuentra clave y está mal, pues. Solo dos, no vale para 3, peor para más. Solo dos. Esos dos números pueden ser iguales en valor o diferentes en valor. ¿Y qué se cumple? Se cumple que la media geométrica elevada al cuadrado de esos dos números es igual al producto de la media aritmética por la media armónica de esos dos números. ¿Mm? Entonces, esto es lo mínimo que tiene que conocer todo postulante, ¿no? ¿Sí? Los promedios, bueno, están en la vida diaria, pues, ¿no? ¿Dónde está el promedio aritmético? Bueno, tú lo has usado y lo vas a seguir usando, ¿no? ¿Cómo sacabas tu promedio de colegio? ¿Mm? Aplicando media aritmética, pues. ¿Cuántos bimestres son? Son 4, ¿no? A ver, un alumno, por ejemplo, que tenga el primer bimestre promedio, por ejemplo, a ver, 18. Segundo bimestre, por ejemplo, que tenga 12, a ver. Tercer bimestre que tenga 0,5, ¿no? Y cuarto bimestre, por ejemplo, que tenga, a ver, que tenga 10 ya. Está, 10. ¿Mm? Según la definición, su promedio de este alumno tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor que 0,5 y menor que 18. Nunca tendrá un promedio de 5 o 18 con esas notas, ¿no? En ese rango tiene que estar, de repente 10, 12, ¿no? Pero en ese rango, ¿no? ¿Qué hace todo alumno? Suma, pues, ¿no? Suma, ¿no? Lo suma y lo divide entre 4, ¿no? ¿Por qué? Porque son 4 notas, son 4 datos, eso dice el promedio aritmético, ¿no? A ver, veamos de este alumno cuánto es su promedio, a ver. ¿Cuánto es 18 más 12? 30, ¿no? 30. 45 entre esto más o menos tiene 11, y algo, ¿no? 11, y algo. Bueno, un alumno pésimo, ¿no? Para sacar este promedio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Este 11, y algo está en ese rango, mayor que 5, menor que 18, ¿no? La media geométrica. ¿Dónde está la media geométrica? La media geométrica generalmente lo usa todo matemático para calcular, por ejemplo, la tasa de natalidad, ¿no? O sea, de nacimientos, ¿no? Que hay en una ciudad, en un país, en el mundo, por ejemplo, ¿no? Hoy se está usando, por ejemplo, para el COVID, ¿no? La tasa de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Se halla con la media geométrica. También se usa, por ejemplo, para tener datos económicos, ¿no? ¿Sí? Se usa bastante la media geométrica. El promedio armónico, ¿cómo se usa? ¿Mm? El promedio armónico también pues, se usa, por ejemplo, en un circuito de, de un concurso de automóviles, por ejemplo, ¿no? O en un concurso de canoa, ¿no? En un concurso de vela, ¿no? Se saca la velocidad promedio. Eso es promedio armónico, no es media aritmética, ¿sí? ¿No? También para calcular precios, ¿no? Con la media armónica. Entonces, ahí está la aplicación en la vida diaria, ¿no? Indirectamente está, sino que el ser humano a veces no se da cuenta, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que se necesita para poder aplicar para los problemas, ¿no? Bien, a ver, veamos a ver los problemas de examen de admisión. Pues el nivel 1 son problemas sencillos, vienen en diferentes universidades, a ver. Participando, a ver, envíame tus respuestas, a ver. Si es la A, pones 1A, pues, ¿no? Si es la B, 1B y así, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? Empezamos con una de la UNT, letras, área de letras, esta pregunta. Excelencia letras. ¿Cuál sería tu respuesta para la 1?
Muy bien, Juan, Jimena y María, muy bien, ya con su respuesta correcta. A ver, avanzando ya con la 2 ustedes. A ver, ¿quién es más? Problema sencillo, a ver, de letras de la UNT. A ver, ¿nadie más? A ver, veamos, ¿no? Ya, si no lo menciono es porque está mal, pues, ¿no? O responden mal en todo caso, ¿no? A ver, dice la MA de 40 números es 80. Bueno, está diciendo la mía aritmética, ¿no? ¿Conocemos los números? No sabemos quiénes son. Puedo poner una variable ahí, ¿no? Sacamos 5 números de ellos y el promedio aumenta a 84. O sea, quedan 35 números y su promedio aumenta a 84. ¿Cuál es la media aritmética de los números eliminados? O sea, esos 5 que he sacado, ¿cuál es su media aritmética? Para eso hay que saber cuánto suman esos 5 y lo divido entre 5 es su promedio. A ver, ¿cómo planteo esto? Como la suma de los 40 números que no conozco, entre 40, que es la cantidad de datos, y eso vale 80. La suma de esos 40 números, esto es la media aritmética, pues, es 40 por 80, que es 3200. Voy a sacar 5 números de este grupo de 40 números, quedan 35 números. Su promedio es 84. Vuelvo a tomar su promedio, ¿no? Al sacar 5 números, ¿sí? Y será la suma de los 35 que han quedado, será 35 por 84, la suma de esos 35 números, que es 2940. Ya pues, yo sé que la suma de los 40 números es ¿qué cosa? La suma de los 5 que he sacado más la suma de los 35 que me han quedado, ¿no? ¿Esto cuánto es? 3200. ¿Esto cuánto es? 2940. O sea, ¿cuánto es la suma de los 5? 260, pues, ¿sí? Entonces la media aritmética, ¿cómo será? 260 entre 5, ¿no? Porque la suma de los 5 entre 5, y eso sale 52, ¿no? O sea, la media aritmética de esos 5 eliminados es 52 clave, ¿no? A ver, 2. ¿Qué respuesta tenemos para la 2? Muy bien, Jimena y Juan ya enviaron su respuesta correcta. ¿Quiénes más saben la número 2? Muy bien, Claudia. Muy bien, Gabriela, Karen, Marco y Morales, ¿no? Muy bien. Sencillo, ¿no? Hallar la MG, medida geométrica de estas potencias, ¿no? Si estas son potencias de 3, ¿sí? Están con sus exponentes, ¿no? Ya, ¿cómo hago para hallar la MG? Se multiplica, pues, estas potencias. ¿Cuántos factores? ¿Cuántas potencias hay? 1, 2, 3, 4. Hay 5 potencias, ¿no? Entonces será pues, el producto de todas esas potencias como cantidad subradical. Y en el índice va 5, ¿no? Porque es la cantidad de potencias que estamos multiplicando, ¿no? Todos sabemos que si las bases son iguales, estamos multiplicando, se suman los exponentes, ¿no? ¿Sí? Entonces eso va a quedar, en la cantidad subradical va a quedar 3 sobre elevado a la 30, ¿no? Como exponente.
Este índice pasa a dividir al exponente, queda 3 a la sexta, ¿no? O sea, la clave D. Y eso es todo. A ver, 3. ¿Cómo resolverías la 3? A ver. A ver, muy bien, Juan. Jimena. Solo 2 han resuelto bien. Ya saben, pues, que si no lo menciono está mal, ¿no? Muy bien, Gabriel. Si no lo menciono es porque está mal o están contestando mal, ¿no? Si es la A, pones 3A, pues, ¿no? Si es la B, 3B, si es la C, 3C, así, ¿no? De esa manera nos entendemos mejor. A ver, veamos este problema sencillo, ¿no? Dice hallar X y la media armónica de estos números son fracciones, ¿no? Es un octavo. ¿Qué necesito para calcular la media armónica? Cantidad de datos sobre suma de inversa de los datos. Entonces, primero tengo que averiguar cuántos datos hay. Pues esto se puede ver al ojo, ¿no? Acá hay X fracciones. El denominador está llevando el orden, ¿ve? 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por X. Acá hay X datos. Entonces pondré X sobre suma de inversa de esos datos. Eso es igual a un octavo, según lo que nos dice el problema, ¿sí o no? Está. Ahora aquí yo puedo aplicar el producto de extremos y medios en cada uno, ¿no? 1 entre 1 medio, ¿cuánto es? 2 por extremos y medio, ¿no? 4, 6, 2X. O sea, queda de esta manera, ¿sí o no? Esta suma es la suma de los primeros números pares naturales, ¿sí? De la forma 2X en este caso. ¿A qué es igual esa suma notable? ¿Sí? Es X por X más 1, ¿sí o no? ¿No? Se le da esta presentación y si la variable es X, toda esta suma es X por X más 1, el producto de dos consecutivos, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, ¿no? ¿Sí? Es una suma notable, ¿no? ¿Qué significa notable? Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces queda X entre X por X más 1, ahí está. Simplifico una X, 1 sobre X más 1 igual a 8, equivale a 7. Y justamente preguntan por X, ¿no?
¿Qué clave sería la B? A ver, 4. ¿Cómo resolverías la 4? 4 es de la Universidad Católica, ¿no? Lo tomó la Católica, lo tomó la UNT, lo tomó la UNC de Cajamarca. Es un problema bastante trajinado en varios exámenes de admisión. Cuando solamente diga promedio y no especifica, siempre se asume que es promedio aritmético. Cuidado con eso, ¿no? Cuando no especifica, se asume que es promedio aritmético, ¿ya? A ver, veamos este problema. ¿Qué dice? Dice, de una muestra de W personas, ¿no? El promedio de las edades, cuando solamente diga promedio, ya, se asume que es un promedio aritmético en este caso, ¿ya? Eh, la edad de los casados es X años, la edad promedio de los casados es X años, y de los solteros es Y años, ¿sí? Bueno, para hallar la edad promedio, que es en realidad el promedio aritmético en este caso, yo no sé cuántos son solteros y cuántos son casados. Entonces hay que poner una variable ahí. Y el promedio de la edad de las W personas, de los casados y solteros, es Z años. ¿Cuántas personas son solteras? Dice, ¿no? Entonces hay que colocar una variable para cuántos solteros hay y cuántos casados hay, ¿no? Que la suma de las cantidades de esos dos da la cantidad total de personas, ¿no? Que es W. Sea S la cantidad de solteros y C la cantidad de casados que hay en esta reunión, ¿correcto? Ahí está. Donde el promedio de edad de los casados será la suma de la cantidad de casados sobre la cantidad de casados, ¿sí? Casado más soltero es W, ¿sí? Luego, el promedio de los casados, suma de edad de los casados entre la cantidad de casados es igual a X. De los solteros, suma de edad de todos los solteros entre la cantidad de solteros es igual a Y. Y de todas las W personas, suma de los casados más los solteros, ¿no? ¿Sí? Sobre W, pues, porque caso más soltero es igual a W. Eso vale Z, dice. Esos son datos. Ya, pues, y aquí acá puedo resolver, pues, ¿no? A ver, despejando, suma de casados más suma de solteros es igual a WZ. Y la suma de edad de todos los casados, ¿dónde está? Está acá, acá está. S por X, reemplazo. Y de los solteros está acá, S por Y, reemplazo. Está, ¿no? Está, estoy reemplazando.
Ya, ahora yo quiero hallar la cantidad de solteros. Bueno, acá yo veo que X, Y, Z y W son datos, ¿no? Pero el que no es dato es C y S. Como yo quiero hallar es, el C lo llevo en función de S, ¿no? El C, que va a ser igual a W menos S. ¿De dónde? De acá, pues, de acá. C más S igual W. ¿A qué es igual C? W menos S. C vale W menos S. Por X más SY igual W. Desarrollo WX menos SX, ¿sí? Pasa al otro miembro, va a quedar así, ¿no? SY menos SX igual WZ. Al otro miembro menos WX. Factor común, aquí y acá sería S igual Y menos X y acá sería Z menos X. Como quiero hallar la cantidad de solteros, esto va a pasar a dividir, ¿no? Que pase a dividir la cantidad de solteros va a ser W por Z menos X sobre Y menos X, ¿no? ¿Qué clave sería? La E, ¿no? Entonces, de esa manera se resuelve, ¿no? Sí. Ya, ahí, muy bien, ¿ah? María sí lo había resuelto ya. Muy bien. Entonces la alternativa E en este caso, ¿no? Entonces recordar que cada vez que solamente te diga promedio, se asume que es promedio aritmético, ¿ya? 5, a ver. Dice, en una pista circular, un automóvil se desplaza cada vuelta a velocidades de 12, 12 y así sucesivamente hasta 380 kilómetros por hora. La velocidad promedio del automóvil, ¿cuánto es? Ahora habla de velocidad promedio. No dice promedio de las velocidades, sino la velocidad promedio. ¿Ya? Cuidado con eso. A ver, vamos a ver qué respuesta tenemos. El problema número 5. A ver. Dice, en una pista circular, un automóvil se desplaza cada vuelta a velocidades de 2, 6, 12, 20 y así, hasta 380 kilómetros por hora, ¿no? Vemos que está aumentando la velocidad. Es más, si vemos esta secuencia de números, esta secuencia de números es notable. ¿Mm? Es una de las 10 soluciones notables que tiene que conocer todo postulante. ¿Ah? ¿Ya? Luego dice la velocidad promedio del automóvil, ¿cuánto es? Ya cuando nos pidan velocidad promedio, ¿qué es diferente a decir promedio de las velocidades? Cuando diga velocidad promedio, eso significa que es el promedio armónico. Hoy vamos a comprobar por qué es el promedio armónico. Entonces, a ver, según la información que tenemos, hacemos un esquema, un circuito y están las velocidades, ¿no? Ahí está, ¿no? Siempre va a recorrer el mismo espacio, pero las velocidades van a ir en aumento, ¿no? Sí.
A ver, parte, por ejemplo, aquí a 2 kilómetros por hora, corre, ¿no? Llega ahora a 6 por hora, recorre a 12 por hora, recorre. O sea, ¿no? Que estoy observando que va a recorrer el mismo espacio, pero está aumentando las velocidades, ¿sí o no? Ya. Ahora la pregunta es, ¿cómo se define la velocidad promedio? Es una pregunta pues de colegio, ¿no? Esta secuencia, por ejemplo, ya te dije hace un momento, es el producto de dos consecutivos. Este es 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 19 por 20. El primer factor está llevando el orden. 1, 2, 3. Acá hay 19 términos. Eso es muy importante, ¿no? Ya. La velocidad promedio, ¿cómo se define? Física elemental. A ver, dame la definición de la velocidad promedio. ¿Mm? La velocidad promedio se define como el espacio total entre el tiempo total empleado, ¿ya? Que esto en realidad equivale a decir el promedio armónico, ¿no? ¿Y cómo es el espacio total? Bueno, cada vez que avanza a una velocidad respectiva va a recorrer el espacio, pues. La velocidad, mira, ve, es 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 29 por 20. ¿Esto qué significa? Que van a haber 19 velocidades, ¿sí? Entonces va a ser 19 recorridos del espacio, ¿no? Cada vez que da la vuelta, el espacio recorrido es E. Segunda vuelta, E. Como es 19 veces, 19 es el espacio total. ¿Y el tiempo total cómo se va a calcular? Bueno, si el espacio es igual a velocidad por tiempo, el tiempo es espacio sobre velocidad. O sea, será E sobre 2, E sobre 6, E sobre 12 y así, ¿no? Es el tiempo total empleado, ¿no? Ahí está. ¿Cuántas veces el espacio va a recorrer? 19, pues, porque acá nos está indicando la secuencia de 19, ¿no? Ahí está. Acá arriba tengo 19E y puedo factorizar E, ¿no? Y me queda pues la inversa de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué puedo observar acá? Puedo observar que se va la variable E. 19 sobre estas sumatorias, ¿no? ¿Cómo puedo sumar? Ahí hay 19 fracciones. Ya, para sumarlo, no le debe ocurrir sacar mínimo común, ¿eh? No, estaría mal. Ahí tienes que utilizar los factores que están acá, ¿ves? Con los cuales se ha descompuesto. ¿Cómo saco un medio usando el factor 1 y 2? Fácil, 1 menos un medio. ¿Sí o no? ¿Cómo saco un sexto usando los factores 2 y 3, ¿no? 2 y 3. ¿Sí? 2 y 3. Un medio menos un tercio. Sale un sexto. Un doceavo, un tercio menos un cuarto. 1 sobre 380. 1 sobre 19 menos 1 sobre 20. Ahí está. Entonces vamos a colocar eso, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, que va a quedar de esta manera, ¿no? Ahí está, ¿bien? Simplificamos, menos un medio más un medio menos un tercio más un tercio menos un cuarto y así, hasta 1 sobre 19. Quedan estos dos, sería 1 menos 1 sobre 20. 1 menos 1 sobre 20. ¿Cuánto es eso? 19 sobre 20, pues, ¿no? ¿Sí? Arriba tengo 19 veces E, ¿no? Ahí está. Y abajo tengo 19 sobre 20. Por este medio sube el 20 y se simplifica 19, ¿no? Simplificamos. ¿Y qué significa eso? Que la velocidad promedio en su recorrido total de este automovilista es de 20 kilómetros por hora, ¿no? ¿Qué clave es la C? Entonces, esos son problemas comunes, básicos de un proceso de examen de admisión, ¿no? ¿Sí? Bien, a ver, ahora sí pasamos a ver pues el nivel 2, ¿no? Que eso está dirigido pues a lo más sobresaliente de todo proceso, ¿no? Que siempre hay, ¿no? Siempre hay uno, dos, siquiera hay, ¿no? A ver, ¿cómo resolverías la 6? San Marcos preguntó este problema, ¿no?
No hay respuestas. La MA, que es la medida aritmética, de 15 impares de dos cifras es 35, y de otros 20 impares también de dos cifras es 52. Hallar la medida aritmética de los impares de dos cifras no considerados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero poder ver pues, cuántos números impares existen de dos cifras, ¿no? Primero hay que ver eso. ¿Cuántos números impares son de dos cifras? ¿Mm? Muy bien, María de Los Ángeles. ¿Quién más? A ver. Muy bien, Juan. Primero cuenten cuántos impares hay de dos cifras, pues. A ver, primero hay que recordar quiénes son los números impares de dos cifras. Los impares de dos cifras son pues el 11, el 13, el 15 y así sucesivamente hasta el 99, ¿no? Pero ¿cuántos son? Son 45. Hay 45 impares y 45 pares, ¿sí? Por eso del 11 al 99, del 10 al 99, ¿no? Ahí están par, impar, par, impar, par, impar. Ahí hay 90 números. La mitad son pares, la otra mitad son impares. Yo quiero los impares, ¿no? De los 45 impares que tiene, ¿qué dice acá? Toma 15, ¿no? Y su MA vale 35. ¿Cómo hago para con eso? La suma de los 15, no dice los 15 primeros, o sea, no dice, solamente dice 15 nada más. Tomo 15 números de acá, divido entre 15, vale 35. De otros 20 impares, si ya tomé 15 y en realidad son 45, ¿cuántos me quedan? 30, ¿no? De esos 30 agarro 20. Suma de esos 20 entre 20, su promedio vale 52. ¿Cuál es la media aritmética de los impares de cifras no considerados? O sea, pues, acá he considerado 15, acá he considerado 20, van 35, ¿no? Hay 10, porque en total son 40. Hay 10 que no hemos considerado. ¿Cómo se da su media aritmética? Suma de esos 10 entre 10. Ya, a ver, vamos a buscar. A ver, ¿qué tenemos? La suma de los 15 primeros, más la suma de los 20 siguientes, más la suma de los 10, es igual a la suma de los 45, claro. Pero aquí es igual a la suma de los 15. Es 15 por 35. Y la suma de los 20, 20 por 52. ¿No? Y ya, pues ya tengo todo esto, ¿no? Ya esto de acá, si tengo esto también lo tengo, está acá, ¿ve? ¿A qué es igual la suma de los 45 números? Acá están los 45 números. ¿Qué es igual? Su razón es 2, es una progresión aritmética. Primero más el último sobre 2 por el número de términos, 45. Tenemos todo, ¿no? Ahí está. La suma de los 45 números es, ¿qué cosa? El primero más el último sobre 2 por el número de términos. ¿Ya? Esa es la fórmula cuando es una progresión aritmética, ¿sí? Como el caso de esta secuencia, ¿no? Ya pues multiplica, ¿no? A ver cuánto sale acá. 110 entre 2, acá sería 55 por 45, multiplica, súmalo y hay que restar a esto, ¿no? Ahí está, 125, 1040. Ya pues, estos dos pasan a restar, la suma de los 10, ¿cuánto sale? ¿Mm? Porque me está preguntando la medida aritmética de los que me he considerado, y los que no son considerados son esos 10, pues, ¿no? Porque hasta acá había tomado ya 35 números, en total son 45. Ya pues, a ver, resta esto y me va a salir, ¿cuánto? 910.
Ya, eso es, ¿qué cosa? La suma de los 10 números que no han sido considerados. Pero yo quiero sumar aritmética, ¿cómo será? Entre 10. Y si divido entre 10, ¿cuánto es? 91, ¿no? Entonces, clave E, ¿no? 91. A ver, ¿qué me dices de la 7? Si la MA y MG de A y B son dos números consecutivos. Ojo, la MA y la MG, no los números. La MA y la MG son números consecutivos. Por ejemplo, si uno de ellos vale 5, el otro vale 4, ¿no? Son consecutivos. Entonces, ahí es raíz de A menos raíz de B, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? ¿Tenemos respuestas? A ver. ¿Qué te dan los números, no? Son A y B. Bien, ¿qué hacemos? A ver. La MA de A y B, ¿cómo sería? A más B sobre 2. ¿Y la MG cómo sería? Raíz cuadrada de A por B, ¿no? ¿Sí? A ver, nosotros queremos raíz de A menos raíz de B. Hay que tratar de obtener raíces, pues, ¿no? Entonces, a ver. Como a mí me están diciendo acá, dice que la MA y MG, o sea, estos dos resultados son consecutivos. O sea, por ejemplo, si él vale 2, él vale 1, pues, ¿no? O si él vale 5, él vale 6, ¿no? ¿Y por qué digo el MA sea mayor que el otro? Porque como son dos datos diferentes, la MA va a ser mayor que la MG. Es una propiedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí voy a empezar, ¿no? Diferencia de MA y MG igual a 1. ¿Está claro? ¿Pero cuánto es la MA? La MA pues es A más B sobre 2. Y la MG A por B raíz cuadrada, ¿no? Ya está. Y este 2 multiplica, ¿no? Ahí y acá. Y va a quedar así. Voy a hacer un artificio. Yo tengo una pregunta, a ver, mira, a ver. Si yo elevo este A al cuadrado y encima le saco raíz cuadrada, ¿pasa algo? B al cuadrado, saco raíz cuadrada, ya. ¿Pasa algo? No, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo. La idea es formar radicales. Yo le elevo al cuadrado, saco raíz cuadrada, es lo mismo. Igual acá, ¿no? Ahora sí, ya puedo seguir, ahí está. Este es el artificio, acá está, ¿no? Ya, este desarrollo viene a ser raíz de A menos raíz de B al cuadrado igual a 2. ¿Sí? Ya, pues este desarrollo es raíz de A menos raíz de B, ¿no? Al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. ¿Eh? Cuadrado del primero, ahí está. Cuadrado del primero por el segundo, ahí está. Cuadrado del segundo, ahí está. ¿Mm? Entonces, este exponente 2 pasas al otro mismo sacando raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Raíz cuadrada acá. Entonces, raíz de A menos raíz de B, ¿cuánto es? Raíz de 2, pues, ¿no? Que es 1,4142 por los sucesivos. Entonces, la diferencia de raíces de A y B es raíz de 2. Raíz de 2, ¿cuánto es? El valor de 6, ¿no? ¿Qué clave sería en este caso? La C, ¿no? Había una respuesta, me parece. Muy bien, Gabriela. Contestó la 7. Muy bien.